Una de las características propias de esta generación, o digamos de las últimas dos, tres generaciones, es esa noción social de que las personas se relacionan mejor entre más afines o más homogéneas son. De hecho, bajo esa premisa es que surgieron las ideas de los clubes sociales, espacios donde pueden reunirse personas tan parecidas en contexto, en economía, que van a poder desarrollar amistades sólidas y estrechas. Y el mundo de alguna forma ha adoptado ese parámetro como cierto, como que entre más me parezco a una persona, más posibilidades hay de que podamos tener una buena relación. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y la Biblia nos enseña ese mismo principio? La Biblia fragmenta la sociedad y la vida de iglesia por afinidades, por estratos, por formación. El Señor pensó una iglesia, aquí el grupo afín de los ricos, aquí el grupo afín de los pobres, aquí el grupo afín de los académicos. Si nosotros leemos la Escritura, es claro que ese principio no es bíblico, es una idea social que se dio por la experiencia en ciertos entornos. La Escritura más bien nos muestra un pueblo sumamente diverso, pero por una razón, porque Dios ve su pueblo como un cuerpo con diferentes miembros donde se necesitan los unos a los otros, un cuerpo donde el rico que ha madurado disfruta y se deleita al tener comunión con el pobre, donde el pobre se deleita al tener comunión con el rico sin sentirse inferior. Pero nuestras sociedades promueven un espíritu diferente. El pobre mira con hostilidad al rico. El rico mira con hostilidad o con repudio al pobre. Pero la Escritura nos llama a amarnos en medio de nuestras diferencias y a entender que esas diferencias, en lugar de ser un tropiezo para relacionarnos, son un propósito de Dios para complementarnos, para poder mostrar la belleza de un cuerpo conformado por diferentes miembros. Y como lo hemos visto en la carta, en algunos momentos particulares, una de las cosas que Pablo muestra en Romanos y en otras cartas es que si algo maravillaba a las personas incrédulas, a los que no conocían a Dios, era ver ese acto milagroso en que un rico, un pobre, un amo y un esclavo, amándose, alababan al mismo Dios. Un rico sentándose a la mesa con el pobre, un judío sentándose a la mesa con un gentil, hombres y mujeres sin importar su formación, se amaban porque amaban al mismo Dios verdadero. Pero tenemos que ser honestos. La iglesia presente se ha visto afectada por las filosofías de este mundo. Y aún muchos de nosotros pensamos que las relaciones se forjan por grados de afinidad. Y no me malentienda. Es natural que hay personas con las que tenemos más afinidad y eso no está mal en sí mismo. El problema es cuando convertimos eso en una excusa para no relacionarnos con aquellos que de entrada parece que no tenemos muchos elementos en común. Es ahí donde está la vida cristiana, donde me niego a mí mismo y encuentro que hay algo que nos une, más allá de nuestra educación, más allá de nuestro contexto social, y es ¿quién? Cristo. Así que todo creyente entonces está llamado a amar al rico y al pobre, porque déjenme decirles algo, en los contextos cristianos a veces pareciera que se le tiene repudio al rico en lugar de al pobre, como en otros contextos. Hay personas que gozan de comodidad económica, que se sienten rechazados y despreciados en las iglesias, porque tenemos esa idea de que la riqueza es enemiga de Dios. No, hermanos, el problema no está en la riqueza, el problema está en el amor a las riquezas. Porque cuando vemos la historia de la iglesia, los ricos también jugaron un papel importante en el avance del reino. Así que esta belleza sección de la Escritura, cuyo título he puesto a la predicación, Un amor y servicio que trasciende las fronteras, tiene como propósito ayudarnos a entender el amor que debe caracterizar a la iglesia.
El título entonces, un amor y servicio que trasciende las fronteras. La estructura es sencilla. A través de esta porción vamos a mirar 5 aspectos. El primero, la mujer y su importancia en la iglesia. El segundo, la diversidad del cuerpo. El tercero, un amor que da la vida por los otros. El cuarto, las relaciones saludables que deben existir entre los creyentes y sus autoridades espirituales, misioneros o pastores. Y por último, ¿cuál es la base de esa clase de unión, de ese amor que aparece en esta sección? Y esa base es Cristo, el estar en Él. Sé que para este momento usted debe estar diciendo, ¿y cómo llegó el pastor a esos temas si esto es una lista de 26 nombres? Estas son esa clase de secciones cuando uno se sienta a leer, digamos que, uy Señor, hoy necesito que me hables y de repente me siento y hay un listado de 26 personas. Y Señor, en serio quiero que me hables. Y el Señor dice, claro que te quiero hablar. Lee muy bien esos 26 nombres que están ahí. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, cada palabra tiene aspectos hermosos. Vamos a ver entonces esta vez el desarrollo de esta sección más que por un aspecto secuencial con temas naturalmente vistos en ella. El primero entonces, la mujer y su importancia en la iglesia. Para aquellos que son muy rápidos y muy buenos para las matemáticas, se dieron cuenta que hay 26 nombres. Estoy seguro que todos lo notaron. Y notaron también que de esos 26 nombres, por supuesto, hay 9 nombres de mujeres. Sí, notaron bien, son nombres bastante comunes. No, porque sentimos aversión cuando vemos un listado de nombres en la Biblia y pareciera que eso no tiene un propósito. Mi hermano, la carta está terminando. Y recuerden que las cartas tienen 2 momentos bien importantes: el saludo y la despedida. Pablo está terminando su carta. Y cuando estamos terminando una carta, queremos asegurarnos que esa parte final preserve el espíritu y las motivaciones de todo el contenido. Pablo nos va a mostrar acá lo que es la iglesia, la forma en la que se aman sus miembros, el papel que juegan los miembros dentro del cuerpo de Cristo. Inicia entonces hablando de una bella y especial mujer. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Sé que este es un tema bastante controversial, es un pasaje que ha suscitado diferentes discusiones en la iglesia, pero no nos enredemos en las discusiones. Veamos lo que es aquí claro. Pablo está hablando de una mujer, Febe. Su nombre naturalmente está muy relacionado con nombres gentiles. Y no solo gentiles, sino muy seguramente por su estructura de una persona que goza de una posición económica importante. Hablar de Febe es algo muy similar a hablar de Lidia en Hechos de los Apóstoles, mujeres que gozaban de una importancia social y de un recurso económico bastante considerado. Y Pablo le está dando una instrucción a la iglesia de Roma y le está diciendo, por favor, cuiden a Febe, que es nuestra hermana. Se las recomiendo, por favor. Trátenla con amor y con diligencia. ¿Por qué? Porque ella era diaconisa en Cencrea, un grupo de creyentes en un contexto gentil en Corinto. Recordemos que Romanos fue escrito en Corinto. Y nos dice que ella es diaconisa. El término que allí aparece es diáconos en el sentido de una servidora de la iglesia. Algunos entonces han entrado en una controversia innecesaria, queriendo afirmar que el diaconisa que aparece acá se refiere a una oficial de la iglesia. Y utilizan esta porción para decir que las mujeres pueden ser pastoras o diáconos en el sentido oficial de la iglesia. Mis hermanos, es bien sabido que cuando vamos a construir una doctrina sobre algo, no podemos tomar un solo pasaje. Debemos mirar toda la escritura y aunque no es el tema central,
podemos concluir que el término está siendo usado acá como una servidora especial dentro de la iglesia, no como una oficial de la iglesia, llámese pastor o diácono en el sentido de gobierno. Y muchas personas entonces dicen, ¿por qué la iglesia entonces quiere enseñar que la mujer no debe ser pastora? Pues mis hermanos, porque no hay una sola evidencia en el Nuevo Testamento en el que haya una mujer que haya sido comisionada como pastora de la iglesia. Entonces, ¿por qué no promovemos el pastorado femenino? Porque no vemos en la Escritura una evidencia del mismo. ¿Por qué no promovemos el diaconado oficial en la Escritura? Porque creemos que la forma en la que se utiliza este término es como una servidora destacada dentro de la iglesia. Pero acá es donde viene una situación importante. A veces hacemos tanto énfasis en lo que la mujer no debe hacer que descuidamos a hacer énfasis en la belleza de lo que Dios ha comisionado a la mujer en la iglesia. ¿Qué puede hacer una mujer en la iglesia? Todo lo que Dios ha comisionado menos ser pastora. Es que la mujer no tiene capacidad para ser pastora, no es un tema de capacidad, porque naturalmente podemos ver mujeres que gozan de una gran habilidad para enseñar, gozan de una gran habilidad para aconsejar. Es sencillamente porque Dios comisionó ese rol específicamente a los hombres. Y molestarnos por eso es como si un hombre se molestara porque Dios comisionó a la mujer para que llevara a los hijos en el vientre. Señor, eres feminista, ¿por qué no me diste ese privilegio a mí? Yo quisiera también sentir las patadas de mi hijo en mi estómago. Nunca he visto esa discusión. ¿Y por qué a Dios le plació que fuese la mujer quien ejerciera esa responsabilidad? Porque así lo quiso. Y no significa que la mujer vale más por llevar a los bebés en su vientre o al hombre por llevar la semilla. Es lo mismo en el pastorado. Cuando decimos que el pastorado es para el hombre, no estamos diciendo que la mujer no puede servir en la iglesia. Estamos diciendo que le fueron dados otros roles por designio de Dios. ¿Y qué está diciendo de Febe? Está diciendo que Febe es una gran servidora. Que la reciban, por favor, vaya teniendo esto claro, en el Señor, como es digno de los santos, como es digno de los que han creído. Les están diciendo, hagan esto por Cristo, en Cristo, porque eso es lo que nos unen. Y por favor, ayúdenla en todo lo que necesite de vosotros. ¿Quién debe cuidar de Febe? La iglesia. Porque ella está viajando muy seguramente a un lugar desconocido y el refugio seguro para un creyente en una ciudad debe ser la familia de la fe. Somos nosotros los que hemos sido llamados a tener un espíritu hospedador para tomar a aquellos que vienen de otras ciudades. ¿Y qué dice Pablo de ella? Porque ella ha ayudado a muchos. A muchos, entre esos me ha ayudado a mí. Está mostrando entonces de esta mujer un gran espíritu de servicio. Una mujer que no solo lo sirvió a él como apóstol, sino a la iglesia en general, y todos podían dar fe de su acto. Note que esta sección no dice, y salúdenme por favor al gran expositor de la iglesia. Y salúdenme a este hombre que goza de una magnífica oratoria que cautiva a las multitudes. Y salúdenme por favor a los pastores que brillan por su gran labor pública. Estos 26 nombres están apuntando ¿a quién? A las personas normales de la iglesia. Pablo está mostrando el papel que juegan todos los creyentes, hombres y mujeres, ricos y pobres. Y en esta despedida está mostrando esa importancia. Entonces, dentro de las mujeres que menciona, muestra a Febe como una gran servidora de la iglesia, que ayuda a muchos, mírese muchos.
sea, era una mujer conocida por todos por su papel en la iglesia. Pero también está Priscila, que ayudó a Pablo, ¿recuerdan? Aquila y Priscila que trabajaron con Pablo en la construcción de carpas para el sustento mismo de Pablo. O sea que tenemos a Febe, una mujer muy seguramente de una posición económica, que todo parece indicar fue a quien Pablo le dijo que llevara la carta a Roma. Una mujer que gozaba de una excelente posición, pero tenemos a una Priscila, clase media. Trabajaba haciendo carpas con su esposo. Trabajaron con Pablo y le enseñaron el tema de las carpas para que él pudiera ayudarse y sostenerse. Está María, alabada por su trabajo hacia los creyentes. Junias, mencionada junto a Andrónico, ambos destacados entre los apóstoles. Trifena, su trabajo arduo por el Señor era conocido por la iglesia. Trifosa, como sugiere su nombre, hermana de Trifena, también mencionada, ¿por qué? Por su arduo trabajo. Pérsida, una mujer distinguida por haber trabajado mucho en el Señor. Rufas, madre de Rufas, a quien Pablo llama su madre. ¿Se imaginan la relación que había entre Pablo y ella? Que la consideraba como una madre para él en su ejercicio ministerial. Julia, 9 mujeres. ¿Y se atreven a decir en nuestro tiempo que la Biblia es machista? Cuando la Biblia una y otra vez exalta el valor y la dignidad de la mujer, la belleza y la importancia en su iglesia. Mis hermanos, la mujer es fundamental en la vida de iglesia. Pero no podemos entender el papel de la mujer desde la perspectiva feminista y progresista que ha distorsionado el hermoso papel de la mujer. Porque exaltar la dignidad de la mujer no es llevarla a que sea igual al hombre en sus funciones y sus responsabilidades. Porque pareciéramos entonces que ahora una mujer para tener valor tiene que jugar igual de bien al fútbol al hombre. O para mostrar que es igual de fuerte al hombre, entonces ahora tenemos también mujeres cargando 10 bultos de cemento para mostrar que la mujer también es fuerte. Es ridícula la forma en la que hoy se quiere mostrar a la mujer. Cuando la Escritura muestra la belleza, su valor y su dignidad por el solo hecho de haber sido creada por Dios y por su importancia en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Mujeres, ustedes no están llamadas a ser oficiales de la iglesia. Pero el papel que ustedes desempeñan cuidando unos a otros es irreemplazable. Necesitamos mujeres en nuestra iglesia, Febes, que gozan de una buena posición económica para ayudar a muchos. Necesitamos esas mujeres que aman a otros creyentes y que hayan creyentes en la iglesia que puedan decir, ella es como una mamá para mí. Me cuida, está pendiente de mí. O sea que no está hablando solo de mujeres jóvenes, está hablando de mujeres en todas las edades. Está hablando de mujeres casadas y está hablando de mujeres muy seguramente solteras. Unas como mamás y otras como arduas servidoras de la iglesia. Así que si hay mujeres en la iglesia, es que estoy muy joven. Mentira. Tu fortaleza y tu vitalidad debe estar siendo de gran utilidad para la iglesia. Es que estoy casada y mi prioridad es mi esposo y mis hijos, por supuesto que sí. Pero eso no anula la importancia de que trabajes por el cuerpo de Cristo, como lo hizo Priscila. Es que ya estoy muy avanzada en edad y ya no tengo la fuerza de María para estar corriendo de un lado para otro, para barrer y mover sillas. Muy bien, eres una mujer madura, físicamente ya no tienes la fuerza, pero ¿cuántos hay en la iglesia que te ven como una mamá? Que gozan de tus consejos y tu sabiduría. No hay ninguna mujer que pueda decir, no hay algo que no deba hacer o pueda hacer en la iglesia.
Mujeres, ustedes son muy importantes en la vida de la iglesia. Dios les ha provisto de dones y cualidades para que sirvan a la iglesia. No teman hacerlo, porque el cuerpo de Cristo y el evangelio avanza por el trabajo arduo de las mujeres. Así que acá no tenemos que discutir si pueden o pueden ser pastoras. No, la pregunta es, ¿pueden servir? Sí, háganlo con su vida y con todas sus fuerzas, con fervor y con pasión, como el Señor así lo ordena. Pero veamos entonces también en esta sección la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo y en la iglesia. Pablo está hablando de creyentes que conoció en su viaje misionero y ahora están sirviendo en Roma. Pablo no ha ido a Roma, lo recuerdan, quiere ir a Roma. Entonces, ¿dónde conoció a estas 26 personas que ahora están en Roma? En todos sus viajes misioneros, en las iglesias que ayudó a plantar. 26 personas de sus viajes misioneros ahora están en Roma sirviendo. ¿Notan cómo es la vida de iglesia? Su diversidad y su amor a pesar de las fronteras. Hermanos, nosotros debemos amar las iglesias locales, es decir, donde conocemos, donde somos instruidos y enseñados, sí, pero debemos estar prestos a ser útiles en las diferentes iglesias si el Señor llegase a movernos. Nosotros debemos amar la iglesia en la que estamos, pero debemos estar prestos a decir, Señor, heme aquí si necesitas que ayude a plantar una iglesia. Y no necesariamente como pastor, no necesariamente como diácono. Tal vez hay personas que en algún momento se harán miembros de una iglesia para ayudarlas económicamente. Y están cumpliendo con el deber para llevar ayudas, para servir por un tiempo mientras una iglesia se establece. Nosotros debemos orar no solo por nuestra iglesia local, sino, Señor, ¿hay algo que podamos hacer por otras iglesias? 26 personas que Pablo había conocido en sus viajes ahora están sirviendo a la iglesia de Roma. Ese es el amor que debe haber en la iglesia universal. A veces uno escucha, es que yo estoy en la iglesia de Pepito, yo estoy en la iglesia de Jorgito. ¿Cómo? Perdón, si la iglesia es de Cristo. Yo estoy en la iglesia donde sirve Pepito. Yo me congrego en la iglesia donde sirve Sutanito. Ellos son siervos, no son dueños de la iglesia. Señor, es que yo no quiero dejar mi iglesia local. ¿Cómo? Si la iglesia es mía y yo te quiero hoy en esta otra iglesia. Y no tendríamos por qué resistirnos. Como pastores no podemos retener tampoco a la gente. Pastor, quiero ir a servir. No, a mí el Señor no me lo ha mostrado. Porque queremos que la gente, claro que queremos que la gente se quede, pero nunca deberíamos impedir que una persona se mueva para ayudar en la plantación de una iglesia, para servir en la extensión del reino, naturalmente en orden, ¿cierto? Porque a veces a algunos se les despierta el deseo misionero, es porque conocieron a una chica y un chico y quieren ir a seguir sus afectos, no a Cristo. Seguir sus emociones, no a Cristo. Entonces en eso debemos ser sabios. ¿Qué vemos en esta diversidad? Hay algo muy interesante en este grupo que aquí se menciona. De todas las personas que está describiendo el texto, hay un grupo de esclavos, hay un grupo de judíos, hay un grupo de gentiles y hay un grupo de ricos. Yo sé que esto hoy no dice mucho para nosotros, en ese tiempo sí. Hermanos, era un milagro, y hoy parece que en muchos entornos lo sigue siendo, que estuvieran estos 4 grupos en un mismo lugar. En nuestro contexto no es muy notable. He tenido la oportunidad de hablar con pastores y misioneros que vienen de Estados Unidos y me cuentan que aún hoy en Estados Unidos hay iglesias de solo negros, donde no permiten que un blanco entre.
Iglesias de solo blancos, donde un negro no puede entrar. Iglesias de solo americanos, donde un latino no se puede aparecer. En nuestro tiempo. Porque aún existe esa mentalidad, esa división por causa del pecado. Negros, blancos, amarillos, rojos, ricos, pobres. Y hoy se promueve desde los púlpitos, es que nuestra iglesia está llamada solo a predicar a las clases altas. ¿Cómo? Pero igual de malo aquellas iglesias que dicen, nosotros hemos llamado solo a predicar a la clase pobre. ¿Qué? No, nosotros hemos sido llamados a enseñarles a los pobres que deben convivir con los ricos, a los ricos con los pobres, amarnos y caminar juntos. Así que este amor del que está hablando Pablo en su carta es un amor que trasciende las barreras sociales, económicas, políticas, amplias, Urbano, Estaquis, Hermes, Patrobas, Hermas, Ansíncrito, Flegonte, Narciso. Estos nombres son nombres que eran comunes entre los esclavos. O sea que estas personas o eran esclavos o habían sido libertados recientemente. ¿Y cómo están? Están compartiendo con los ricos de la iglesia, están relacionándose con Febe, con Priscila y Aquila, que parecen clase medio alta, trabajadores independientes, con Aristóbulo, con Narciso, nombres propios de la realeza. ¿Y cómo estaban trabajando arduamente por el nombre de Cristo? Así que si tú eres todavía una de esas personas, no, es que yo no me relaciono con él porque es que es rico y él, ¿qué puede pensar de mí que soy tan pobre? Sabes, ese pensamiento es pecaminoso. Tú no debes sentirte inferior a una persona por su condición económica o por su condición académica. Ay, no, es que es demasiado pobre y yo no tengo nada en común con esa persona. Hermanos, ese lenguaje puede ser entendible en el mundo, pero en la iglesia no podemos permitir eso. Y tenemos que aprender, porque seamos honestos, pasa. ¿Cómo quisiera yo no estar enseñando eso, sino decir, hermanos, hoy tenemos que felicitarnos? La forma en que interactuamos en este lugar entre los ricos y los pobres, entre los doctos y los indoctos es maravillosa, pero ¿saben por qué no lo podemos hacer? Porque aún seguimos pecando en esto, porque aún seguimos creando barreras por nuestro remanente de pecado. Y porque es algo con lo que vamos a tener que luchar siempre, porque nosotros somos dados a afinidades pecaminosas. Y vuelvo y digo, no está mal tener afinidades, hay afinidades que son sanas. Hay niveles de intimidad en las relaciones que son sanos. Hay amigos con los que tenemos una relación más estrecha que con otros, sí. Pero lo que esto nos está enseñando es que debe haber una relación con todos. Entonces ya vimos la importancia de la mujer, cómo a través de la escritura vemos una y otra vez su papel preponderante en el servicio. Mujeres, deleítense sirviendo al Señor. Vemos la diversidad. No pueden haber barreras entre nosotros, por ricos o por pobres, por doctos o indoctos. Todos tenemos que trabajar en cuidarnos, no por la edad. No es que tenemos que abrir grupos donde los jóvenes se relacionen solo con los jóvenes, los viejitos solo con los viejitos, las mujeres. Esos espacios son útiles. Pero la iglesia tiene que enseñarle a las personas que esos espacios no deben reflejar la realidad de nuestras relaciones. Mujeres avanzadas, hombres avanzados en edad, crocanticos, como dirían por ahí. Ustedes son útiles. Hay muchos jóvenes que necesitan tener papás y mamás como ustedes, ser cuidados y aconsejados. No puede haber una persona avanzada en edad que diga en la iglesia, es que yo no tengo nada que hacer relacionándome con los jóvenes de la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes nada que hacer? Compartir toda tu sabiduría y todo tu amor. ¿Y qué de los jóvenes?
No, es que qué pereza relacionarnos con las personas avanzadas en edad de la iglesia. ¿Qué? Tú necesitas acercarte a la sabiduría. Necesitamos promover eso dentro del cuerpo. Cuando nos visitamos, hermanos, debemos visitar a personas avanzadas en edad, pero también a los jóvenes. Los esposos, claro que deben relacionarse con los esposos. Matrimonios con los matrimonios, pero los matrimonios también necesitan compartir con los solteros para enseñarles la belleza del matrimonio y sus desafíos. Esa es la vida de la iglesia. Así que todos tenemos un papel importante en esto. Y Pablo nos está mostrando esa forma en la que la iglesia vivía. A pesar de la cultura, a pesar de las distancias, se servían. Ricos, pobres, hombres, mujeres, se entregaban con esmero. Judíos, Priscila, Aquila, María, Andrónico, Junia, Herodión, Rufo. Judíos que habían sido educados para no acercarse a los gentiles porque para ellos eran peor que perros. Eran inmundos. No podían compartir la misma mesa. Pero habían superado estos miedos, estas ideas propias de su momento cultural, propias de su situación civil. Y ahora servían a los gentiles. Ahora lavaban los pies de los gentiles. Ahora veían a los gentiles como hermanos. Los gentiles ahora amaban a los judíos. Los ricos se complacían en ayudar a los pobres y sus necesidades. Es lo que estamos viviendo hoy como iglesia. Esa es nuestra realidad. ¿O estamos permitiendo que nuestras relaciones todavía sean por afinidades? Estamos relacionándonos como cuerpo. Por favor, ¿tú estás viviendo esto? Y te lo digo porque yo también he estado haciendo esta pregunta. ¿Por cuántos hermanos oraste esta semana? ¿A cuántos hermanos visitaste? ¿Por cuántas iglesias oraste? ¿Por cuántos amigos o pastores de otras iglesias oraste? Ay, ¿no tienes amigos en otras iglesias? ¿No tienes amigos en otras ciudades? ¿No tienes amigos al interior de la iglesia? Eso habla mal de tu comunión con el cuerpo. Pastor, es que usted no conoce mi personalidad. No, es que usted no conoce la escritura que nos llama a deponer nuestra personalidad, a morir a nosotros mismos y aprender a relacionarnos con todo. Porque la comunión en la iglesia no está sujeta a nuestras personalidades. Claro que nuestras personalidades influyen en la cantidad y en la forma en la que nos relacionamos. Hay personas dentro de la iglesia que tú les puedes preguntar, ¿y con quién te relacionas? Con todos. ¿Qué? Dime el nombre y con apellidos. Se saben los nombres de todos, hablan con todos. Por personalidad. Hay otros yo hablé con el de los ojitos. Pero se interesó, se esforzó, salió de su personalidad que le dice, quédese en esa silla, no hable con nadie, hágase el que va por un tinto, pero enciérrese en el baño y vuelva cuando todos estén sentados. Eso no pasa acá. Pelea contra tu personalidad y ten comunión. Unos se relacionarán con muchos, otros con más pocos, pero los dos deben estar muriendo a sí mismos. ¿Por qué? Por amor al cuerpo, no por comodidad. No por comodidad. Hermanos, ¿cómo estás viviendo la iglesia? Y por favor, en serio, escúchenme que esto es para todos. Simplemente vienes, escuchas un mensaje y sales y te vas. Hermanos, esto nos muestra una realidad de la iglesia muy diferente. Una iglesia en la que todos se cuidan. Los unos se preocupan por los otros.
los unos se duelen con los otros, sin poner barreras que el mundo pone. Me preguntaba entonces, ¿qué pasaría si hoy alguien escribiera una carta de nuestra iglesia? ¿Qué acompañaría a nuestros nombres? Julanito, su amor y su servicio por la iglesia es inigualable. Su servicio es en total humildad y entrega. Cuando nadie lo ve, limpia las sillas, visita a los hermanos. Dios le ha provisto de gran riqueza, pero sin que su mano derecha sepa lo que hace la izquierda, ayuda a los necesitados, trabaja en la extensión del reino, apoya a las iglesias en su plantación. Ahora pregúntate, ¿y qué acompañaría tu nombre? Pepito, 10 años en la iglesia y solo viene, escucha un sermón y sale corriendo antes de que lo saluden. Magolita, 5 años congregándose, pero cuida tanto sus uñas que no quiere ensuciarse sirviendo a otros. ¿Qué acompañaría tu nombre? Pedrito dejó de servir porque fue tan herido en su pasado que ya solo quiere sentarse a escuchar. Y podemos poner 1000 nombres. ¿Qué estás haciendo para abstraerte de vivir la iglesia en estas líneas? Negándote a tu estatus. Dios te ha dado una provisión económica excelente. Aprende a relacionarte con las ovejas de escasos recursos. Amarlas, cuidarlas. ¿Y cómo es ese amor? ¿Notaron ustedes las palabras que dijo Pablo de algunos? Y pusieron su vida en riesgo por mí. Arriesgaron su vida por el evangelio. Había un amor tan elevado por el otro que no tenían problema en poner en riesgo su vida. Recordemos, mis hermanos, cómo operaba la iglesia. Alguien creía, iba a las aguas para mostrar su fe públicamente, era incrustado en la lista de los miembros de la iglesia, y cuando el domingo la iglesia se reunía, faltó Pedrito. ¿Qué le pasó a Pedrito? Y llamémoslo, busquémoslo, porque pueden haber pasado 2 cosas para los creyentes de ese tiempo. O lo mataron por su fe o está en la cárcel. Y entonces la iglesia se reunía, faltó, averigüemos, y iban y se daban cuenta y estaba encarcelado. Pero ¿saben qué hacía la iglesia? Déjenme ir a mí, yo le llevo alimentos, pero vas a quedar preso también, no importa. No, déjame a mí. A ti te azotaron la semana pasada, déjame recibir los azotes esta semana a mí. Ese era el amor de la iglesia. ¿Es así como nos preocupamos cuando falta alguien? ¿Estamos prestos a dar la vida por otro? Porque hay personas que dicen, amo a Dios. Muy bien, ese amor en lo vertical, ¿cómo se muestra en lo horizontal? Porque este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, dando la vida por ustedes. Hermanos, esa clase de amor es la que debe existir en la iglesia. Ese es el ideal. Pero lo real es que no es fácil llegar a esto por nuestro pecado, por nuestras excusas. Pero hoy lo que quiero decirles a ustedes, nos falta mucho para hacer esto. Pero podemos llegar a hacerlo. Podemos avanzar. Hoy mi deseo es que todo hombre, toda mujer, todo niño, todo joven, todo anciano salga de esta reunión diciendo, Señor, ya no quiero estar más pasivo justificándome en la etapa en la que me encuentro. ¿En qué me quieres? ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo ayudar a que tu evangelio se extienda?
Déjame ver qué lágrimas puedo secar, déjame ver qué hombros puedo consolar, déjame ver con quién puedo caminar. Ayúdame a amar la iglesia en la forma que estos hermanos se amaban. Tenemos que orar para que esto se produzca en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque la base de este amor, de estas relaciones saludables, tiene una característica específica: Cristo. En Cristo. Ámense en Cristo. Sírvanse en Cristo. En la medida en la que nuestra comunión con Cristo se fortalece, nuestro amor por el prójimo también aumenta. Cuando tenemos dificultades para relacionarnos de forma saludable con la iglesia, es porque estamos teniendo dificultades en relacionarnos de forma saludable con Dios. Porque en la medida en la que yo me relaciono más y más con Cristo, en mí fluye más y más lo que Él es. Amor por el prójimo, amor por el otro, un deseo por incomodarme. Y esto se aprende en el caminar con Cristo. Aprendemos a relacionarnos, aprendemos a visitar, aprendemos a servir, aprendemos a hacerle frente a toda la cosmovisión de este mundo. Cuidado, no lo invite a su casa porque seguro lo roba. Cuidado, no lo invite a almorzar con su esposa porque de pronto se la conquista. Ese es el mundo y así funciona el mundo. Y no quiere decir que no debemos ser prudentes. Claro que debemos ser prudentes, porque entendemos que no todo el que viene a la iglesia cristiana es cristiano, no todo el que come maíz es gallina, no todo el que come banano es mico, y no porque alguien viva 10 años en un parqueadero se convierte en carro. Claro que tenemos que estar pendientes sin dejar de ser prudentes. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Debemos relacionarnos. Y muchas veces saldrá mal, sí. Perderás ese chocolatico. Saldrás maltratado aún a pesar de tu esfuerzo. Pero al final, aún en eso, Cristo será glorificado. Porque para eso lo hiciste. Para su gloria, para su honra. Pero en medio de ese ejercicio, que es riesgoso en un sentido, encontrarás amistades tan valiosas. Encontrarás unos papás y unas mamás tan espectaculares en la iglesia. La iglesia es el único lugar donde no hay huérfanos. Porque la Biblia dice que cuando venimos a Él ganamos padres, ganamos madres, ganamos hijos, ganamos hermanos. La iglesia es el único lugar donde no hay mujeres estériles en un sentido. Es decir, toda mujer en el cuerpo de Cristo tiene la oportunidad de ser madre. Hay muchos niños, hay muchas personas que necesitan una mujer como tú para que lo aconsejes, para que lo ames, para que le sirvas. Esa es la relación de la iglesia. ¿Cuántos hijos tienes a tu cuidado? ¿Cuántas madres tienes a tu cuidado? ¿Cuántos padres tienes a tu cuidado? ¿Cómo serías recordado si se escribiera una carta? La base de esta unión es Cristo. Y solo podremos tener esta clase de vida en Cristo. Hermanos, hoy quiero animarlos. Que el Señor nos ayude como iglesia a servir a la extensión del reino. A amar no solo esta iglesia, sino la iglesia en general. A tener esta clase de relaciones saludables. Noten a Pablo, 26 nombres en una sola carta. Ustedes logran ver el amor de este hombre por la iglesia. Y cuídame a Febe. Oh, mi querido Timoteo, sé de tus dolores estomacales. Oh, Aquila y Priscila, conozco tus ampollas porque yo trabajé con ustedes. Ay, María, esa forma en la que barrías cada vez que nos reuníamos era admirable. ¿Cómo sería en nuestro tiempo? Ay, ese cafecito que preparaba doña Lupe. Y esos pancitos que hacía con tanto amor doña Ofelia.
Esa debería ser la realidad de nuestra iglesia. Podemos tenerla. Oremos y que cada uno de nosotros haga lo que corresponde. Al no creyente, ¿qué tengo para decirle en esta mañana? Sé que hay muchas personas que tienen aversión hacia la iglesia por esto, porque tristemente han visto que las divisiones que hay en el mundo aún están en la iglesia. Y por eso dicen, ¿para qué voy a una iglesia si en la iglesia se tratan igual que en el mundo? Mira, eso es un mal testimonio de lo que es la iglesia. No es eso la iglesia. La iglesia es un gran puñado de pecadores que el Señor atrajo por gracia, que los lava y los limpia de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, para que convivan juntos, adoren al Señor y en esa convivencia se pulan y echen chispas. Porque no quiero terminar en un tono romántico, hermanos, vamos, haz pan de bonitos para tus hermanos y vas a ver cómo te van. Hermanos, la iglesia es un continuo choque entre unos y otros que nos ayuda a ser más como Cristo. ¿Saben cuándo van a terminar esos roces y esas fricciones? ¿Sabes cuándo todos los hermanos van a responder con alegría a tu saludo? ¿Sabes cuándo los hermanos van a cuidar de ti en todo momento cuando estemos en el cielo? Mientras estemos acá, eso no va a ser en ese plan romántico, pero podemos cada día acercarnos a esa realidad, pero solo en Cristo. Entonces a ti que no has creído, tienes razón en molestarte a veces por lo que algunos que dicen ser iglesia hacen con sus actos, pero no es la iglesia, es nuestro pecado. No es Dios, no es Cristo, es nuestro pecado. Y quiero animarte a que hagas parte de esta familia que quiere agradar a Dios. Pero eso solo puede pasar mediante la fe. Solo si tú crees en Cristo, como dice la Escritura, como Hijo de Dios, como único camino al Padre, como el único que lava y que limpia de nuestros pecados, solo cuando creas eso verdaderamente, vas a poder amar como este texto lo dice. Vas a poder ser paciente con el que no merece tu paciencia. Vas a poder ser misericordioso con el que no merece tu misericordia. Pero vas a perder ese miedo de no dejarte amar y cuidar por otros. Porque cuando venimos a Cristo, no solo restaura nuestra condición, no solo nos traslada de las tinieblas a la luz, no solo nos cambia nuestra condición de enemigos y nos hace hijos, sino que ahora nos enseña a relacionarnos con la familia de la fe. Y sí, para muchos va a ser más duro que para otros, pero no dejemos que nada nos impida hacerlo. Ya no más excusas. Entrégate, arriésgate, relaciónate, porque eso glorifica al Señor. Nota de balance con toda la prudencia que la Escritura enseña, pero hagámoslo. ¿Cuánto tiempo llevas y aún no estás interesado en ser miembro de la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevas ser miembro y aún no creces en tu relación con la iglesia? Cada uno pregúntese, ¿cuál sería la descripción que una carta de nuestra iglesia llevaría? Y oremos al Señor para que de ahora en adelante trabajemos, para que sean muy buenos los calificativos que nos acompañen. He ahí alguien que trabajó fervorosamente por el Señor. Que nuestro buen Dios nos ayude. Señor, muchas gracias. 26 nombres, 9 mujeres, 4 grupos, ricos, pobres, judíos y gentiles, amándose como padres e hijos, como hermanos, como parientes, sin importar la distancia, sin importar la formación académica, sin importar el estatus social, se amaban los unos a los otros. Señor, hoy yo me uno con mis hermanos para decirte, produce ese amor en nosotros, aviva ese amor en nosotros.
Despiértanos de nuestro letardo. Y que de verdad, Señor, podamos vivir la iglesia como tu palabra lo enseña. Perdónanos por todas las veces en que nos excusamos en nuestra personalidad para no hacer lo que nos corresponde dentro del cuerpo. Perdónanos por seguir evadiendo nuestra responsabilidad por hechos pasados. Perdónanos, Señor, por dejar que los estigmas o los paradigmas de este mundo sigan siendo un tropiezo para vivir la iglesia como debemos vivirla. Pero también ayúdanos, Señor, porque en este deseo de obedecerte van a haber más personas que nos van a engañar, van a haber más personas que nos van a herir. Pero que cuando eso pase recordemos tus heridas en la cruz, las ofensas que recibiste, y aún así nunca dejaste de cumplir la tarea que te fue comisionada. Señor, sin importar cuántas heridas tengamos que experimentar, sin importar cuántas decepciones tengamos que asumir, que el mirarte a ti nos anime a seguir avanzando en vivir la iglesia como tú lo mandas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor.